Lo que parecía ser una grieta dirigencial y la bifurcación de candidatos dentro de un partido político se ha transformado en una disputa que tiene en vilo a una sociedad entera y al borde de un estallido social. Bolivia ha experimentado un aumento en la politización de sus instituciones que en nada contribuye a calmar los ánimos entre los dirigentes del movimiento al socialismo MÁS, el actual presidente Luis Arce y Evo Morales. Pero para entender este conflicto es necesario hacer un poco de historia. En diciembre del 2005, Evo Morales se convirtió en presidente tras ganar las elecciones con el 52% de los votos. Morales, de origen campesino, vinculado principalmente con los productores cocaleros, fue introduciendo modificaciones en su gobierno que permitían a las minorías étnicas tener representación en la política del país. Fue así que en el año 2009 se sanciona una nueva constitución con la que nace el Estado Plurinacional de Bolivia. Pero en esa misma constitución se establece que una persona no podrá gobernar más de 2 periodos consecutivos. Eso significaba que el presidente de Bolivia se podía postular en las elecciones del 2009 y en caso de vencer, gobernar hasta el 2014 y nada más. Sin embargo, con Morales ya en medio de su segunda gestión, las autoridades bolivianas comenzaron a señalar que el primer gobierno de Evo no contaba porque se dio bajo otro régimen constitucional. También argumentaron que el presidente no había llegado a concluir su primer mandato por el cambio de constitución y que por ello podía volver a postularse. Pese a las críticas de la oposición ante aquella controversial decisión, el dirigente cocalero ganó los comicios celebrados en 2014 con más del 63% de los votos y se aseguró un tercer periodo. En febrero del 2016 se realizó un referéndum para saber la opinión de los bolivianos ante una nueva postulación de Morales. Si bien el resultado fue estrecho, 51% a 49%, significó una dura derrota y fue celebrado por la oposición como el principio del fin del evismo. Al final, el oficialismo optó por acudir de nuevo al Tribunal Constitucional e interponer un recurso con el argumento de que poner un candado a una nueva reelección de Morales atentaría contra sus derechos políticos. Los magistrados aceptaron el argumento y fallaron a favor de Evo Morales en 2017, permitiendo una nueva candidatura que Evo ganó en medio de sospechas de fraude. Movilizaciones, enfrentamientos y el descontento de cierto sector del arco político y de las Fuerzas Armadas hicieron que Morales renuncie en el 2019 y se exilie primero en México y luego en la Argentina. En ese momento, también renunció su vicepresidente, Álvaro García Linera, y la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Entonces, Jeanine Áñez, quien era vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia de esa Cámara y se declaró presidenta interina, con Biblia en mano, pese a las dudas sobre si la Asamblea contaba con el quórum necesario para instalar la sesión, que duró unos minutos. Durante el gobierno de Áñez se anularon las elecciones y se organizaron nuevas en octubre del 2020. Desde el exilio, Morales propuso como candidato a Luis Arce, ex ministro de Economía, conocido por su papel en el crecimiento económico de Bolivia. Finalmente, Arce ganó con el 55% y obtuvo mayoría en la Asamblea, devolviendo al MÁS al poder. Al día siguiente de la posesión de Luis Arce, Morales regresó al país. El exmandatario pensó que aún tenía influencia sobre el nuevo presidente, pero las diferencias empezaron a los pocos meses de gobierno, luego de que Morales pidiera cambios en el gabinete a los que Arce se resistió. El MÁS se dividió entre evistas y arcistas, lo que generó una gran disputa por la dirección del movimiento. Una pelea que incluso provocó disturbios en un congreso campesino en la ciudad del Alto en agosto del 2023 que dejó más de 800 heridos. Sin miras a lograr la unidad, Arce alertó de intentos desestabilizadores. Por su parte, Morales acusó a Arce de intentar eliminarlo del mapa político luego de que el Tribunal Constitucional, a finales del 2023, lo inhabilitara como candidato para el 2025, tras anular la figura de la reelección indefinida que la misma Corte avaló en el 2017.
Morales insiste en ser candidato pese a la decisión del tribunal, mientras que Luis Arce aún no ha anunciado públicamente si optará a una reelección en medio de las tensiones del MAS y la crisis política y económica que actualmente enfrenta su gobierno. Eso no fue un golpe, eso fue teatro, cantaban los miles de vistas sobre el episodio que sucedió en mayo de este 2024, cuando un pelotón de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas tomó la Plaza Murillo en la ciudad de La Paz. Luis Arce calificó al episodio como intento de golpe de Estado, aunque unas horas más tarde, y ante las cámaras de televisión, el general Juan José Zúñiga, líder del supuesto levantamiento, acusó a Luis Arce de montar el intento de golpe para levantar su popularidad. Juan José Zúñiga Macías fue nombrado comandante general del ejército boliviano en noviembre del 2022 y ratificado en enero de este año por el presidente Luis Arce. Posee una amplia experiencia militar y es experto en labores de inteligencia. El diario boliviano El Deber lo definió como el general del pueblo por su cercanía con sectores mineros y sindicales. En su pasado, sin embargo, enfrentó acusaciones de haber desviado 2,7 millones de pesos bolivianos, unos $400.000, de fondos públicos cuando era jefe de un regimiento de infantería. En 2022, el general Zúñiga fue mencionado por Evo Morales como el líder de un grupo dentro del ejército que presuntamente ejercía una persecución permanente a dirigentes políticos como él. Evo Morales es el representante de las 6 federaciones cocaleras de Chapare, región de mayor producción en todo Bolivia. Pero hay una considerable diferencia entre la hoja de coca y la producción de cocaína. No obstante, durante el gobierno de Evo se produjeron hechos significativos que nos invitan a pensar en el crecimiento del narcotráfico en Bolivia. Con la excusa de la lucha contra el imperialismo, en el 2008 Morales expulsó al Departamento Antidroga de Estados Unidos, DEA, por acusarlos de espionaje y de promover un golpe civil junto con la derecha. Además, durante el gobierno de Evo se multiplicó la frontera productiva de hojas de coca, pasando de 8.000 a 22.000 hectáreas. Recién, en el 2023, el gobierno boliviano, a través del ministro del Interior, Eduardo del Castillo, admitió que la nación no es solo un lugar de tránsito y cultivo de hojas de coca. Del Castillo reveló que se destruyeron un importante número de laboratorios en la región tropical de Chapare. Luego de 17 años, el gobierno boliviano de Luis Arce cambió la retórica, reconociendo que su país se ha convertido en un enclave necesario para la producción y tráfico de cocaína de Sudamérica. Otro funcionario que fue aún más lejos con sus denuncias fue Arturo Murillo, ministro de Gobierno durante la presidencia interina de Jeanine Áñez. Murillo se encuentra detenido en Miami tras admitir que cometió el delito de soborno y de lavado de dinero en un banco, y bajo la figura de testigo protegido y con el objetivo de negociar su condena, puso a disposición 3 terabytes de información sobre las conexiones de Evo Morales con el narcotráfico. En los archivos se hacen alusiones al Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico en que habrían participado como socios personajes de los gobiernos de Bolivia y de Venezuela. Es probable que figuren también informaciones sobre el puente aéreo entre Bolivia y Venezuela con aviones militares, llevando droga del Chapare, como denunció el periodista brasileño Leonardo Coutinho en su libro Hugo Chávez o Espectro. El origen de esa documentación es variado, pero un volumen importante proviene de las computadoras de los colaboradores de Morales, incluso de quienes fueron sus ministros, requisadas luego del exilio de Evo. Cabe mencionar que entre Murillo y Morales hay una rivalidad antigua que comenzó cuando grupos evistas incendiaron un hotel de Murillo en Chapare cuando éste quiso venderlo sin el consentimiento del sindicato. En resumen, la crisis económica y las tensiones políticas son el escenario ideal para que organizaciones delictivas se tomen atribuciones solo competentes al Estado. ¿Qué está en el medio? La candidatura presidencial 2025, un oficialismo fragmentado entre evistas y arcistas con enfrentamientos cada vez más violentos y una oposición
incapaz de organizarse para hacerle frente.